estamos yendo de nuevo para Palencia. Y con un poco de cosica, porque parece como que quiere nevar y estamos un poco dudando de si al volver si va a nevar o no va a nevar, o yo que sé qué lío nos traemos en la cabeza. Pero bueno, nos hemos lanzado a ir a Palencia y la verdad que vemos el cielo así de esta manera tan guay que de nuevo me animo a grabarlo y a contaros algunas cositas. Muchos se preguntan, bueno, ¿existe Dios? ¿De qué manera tú te das cuenta de que Dios existe? ¿O de qué manera tú te das cuenta que Dios te habla? Claro, y para los cristianos, pues esto nos parece un poco, vamos, no pensado, no pensable. Pero para las personas, digamos, que no han tenido una experiencia, digamos, con Dios, pues es lo más normal. Porque claro, el problema es que hay un abismo entre Dios y el hombre, a pesar de que Dios quiso desde un principio tener relación con el hombre, pero por causa del pecado existe ese abismo. Por eso es normal que muchas personas no se percaten de que Dios existe, de que Dios habla. ¿Por qué? Pues porque hay un abismo, hay una separación, hay muchísima distancia. Si yo me pongo en Burgos a gritar a una persona que está en Palencia, pues no me va a escuchar, lógicamente, porque hay un abismo, hay muchos kilómetros de distancia. Entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo es, digamos, permitir que ese abismo desapareciera. Así, ¡plas!, por arte de magia. Bueno, por arte de magia no, es una broma. Pero Dios en su amor y en su sabiduría, pues estableció que la paga del pecado es muerte. Muerte entendiéndose como separación de Dios. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema del pecado? Pues el problema del pecado, Dios también pensó en ello y declaró que la única forma para remisión de los pecados era a través de la sangre. Pero claro, tenía que ser la sangre de una persona limpia, sin pecado. Por eso Jesús vino, murió por nosotros. Y por eso, por esa obra de Jesús en la cruz, pues somos salvos. Y dirás, ¿así de sencillo? Pues sí, así de sencillo. Imagínate que estás en un juicio, te han pillado robando 1 millón de euros y el juez dictamina sentencia, toda la vida en la cárcel, cadena perpetua. Pero allí se levanta una persona que dice, dirigiéndose al juez, papá, yo quiero pagar por fulanito esa condena. Y entonces el juez dice, bueno, ¿y querrá el fulanito pagar? ¿Que pagues tú por él? Pues entonces lo único que hay que hacer es preguntarle. Y es lo único que tenemos que hacer. ¿Estamos dispuestos a aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Porque si estamos dispuestos a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pues es como que Dios nos mira a través de su Hijo y nos ve limpios. Y entonces ese abismo que había entre el hombre, entre tú y Dios, desaparece. Y entonces empiezas a experimentar que Dios te habla
empiezas a experimentar el amor de Dios, empiezas a experimentar el gozo, empiezas a experimentar las cosas que conforman el carácter de Dios. Así de sencillo. Luego lo único que tienes que hacer es relacionarte con Él como si fuera un amigo, decirle tus cosas y permitir que Él te diga las suyas. ¿Cómo? Pues hay una cosa muy clara, y es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, es como que estuvieses escuchando a Dios. Y eso es lo que llamamos oración. Hablar con Dios y escuchar a Dios. Y por supuesto luego obedecer. Bueno, pues esto es lo más básico del cristianismo. Yo recuerdo que el día que le conocí, porque conocer a Dios es un término entre nosotros que refleja ese momento en el que tu pecado es disipado y puedes tener relación con Dios. En ese momento empiezas a experimentar cosas nuevas y eso llamamos nosotros conocer a Dios. Cuando yo conocí a Dios, pocos minutos antes le dije, porque oye, tienes que tener en cuenta que yo había estado ya casi 6 años en un seminario, había oído hablar mucho de Dios, pero yo le dije, si realmente existe, revélate a mi vida. Y mira, es lo que yo te animo a que hagas. Cuando estés a solas, que te dirijas a Dios como si realmente estuviera Él ahí, consciente de que si has aceptado a su Hijo Jesús, si has aceptado la salvación de Jesús, Él te perdona y Él te ha perdonado. Bueno, pues nada más, que el Señor te bendiga. Chao, chao.